Doctora Trejo, buenas tardes. ¿Empezamos nomás? Sí, sí. Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a los que hacemos desde el Colegio de Médicos. En el día de hoy, quiero empezar agradeciendo primero a la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Santiago del Estero, a su presidenta, la doctora Claudia Trejo, y a toda la comisión directiva que la acompaña, que se hace presente una vez más por estos medios y junto al Colegio de Médicos a este ciclo de conferencias. La conferencia del día de hoy será sobre el manejo de la paciente gineco-obstétrica en pandemia. La conferencista será la doctora Araceli Sequeira Nemi, a la cual también, por supuesto, le agradezco su presencia y su colaboración en el día de hoy. Y le doy la palabra a quien va a ser la moderadora, la doctora Florencia Hugo Soli, para que dé inicio a esta nueva conferencia. Muchas gracias. Bueno, es un placer poder estar con ustedes, pasar esta tarde juntos, sumando conocimientos como siempre. Le da a este ciclo de conferencias llamado Manejo de la paciente gineco-obstétrica en pandemia. También quiero agradecer, como primer medida, a toda la comisión directiva de la Sociedad de Obstetricia, cual para mí es un orgullo poder formar parte de este equipo y es un placer poder trabajar con mis compañeros de esta forma tan hermosa. Hemos formado un grupo de trabajo y nos apoyamos desde todos los diferentes ámbitos de la ginecología y obstetricia aquí en Santiago del Estero. Para mí es un placer y estoy muy feliz de estar junto a ustedes y que me hayan abierto las puertas desde el día 1. Y segundo, agradecer al Colegio de Médicos de Santiago del Estero, donde siempre nos apoyan en todo lo que emprendemos y están siempre presentes. Le damos la bienvenida a nuestra presidenta de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Santiago del Estero, una colega y amiga, la doctora Claudia Trejo. Hermosas tus palabras, Florencia. Agradecerles a todos los que nos han dedicado un tiempito y han podido unirse, agradecerle al doctor Suaín por darnos este espacio y por siempre apoyarnos en todos nuestros emprendimientos. La verdad es que tenemos un equipazo en la comisión directiva y estoy muy orgullosa de ser su presidente. Para comenzar, en este segundo webinar estamos con la excelente médica, una excelente infectóloga, amiga mía, y que dentro de su agenda muy apretada, nos ha decidido en nuestra tarde para que podamos sacarnos todas nuestras dudas, para que afrontemos a la paciente desde otro ángulo, ¿sí? Sabemos que la pandemia ha venido para quedarse y esto no tiene que traer consecuencias a nuestras pacientes. En esta tarde nuestro objetivo es que aprendamos que, de hecho, este webinar va a quedar grabado y lo vamos a subir al Facebook de SOCSE para los que no han podido entrar. El objetivo principal es que aprendamos a convivir con las medidas de seguridad, que aprendamos a protegernos, a afrontar, como les decía, a la paciente en una consulta segura, protegiéndonos y protegiéndola. Los embarazos adolescentes como están aumentando, que evitar las infecciones de transmisión sexual que no hacen consultas o los controles postergados de mama. Ustedes han visto que ha habido una baja importantísima, el 40% comparado con el año pasado, de las mujeres de Santiago del Estero no se han hecho los controles ni ginecológicos ni mamarios, lo cual es preocupante. Así que le doy la palabra a la doctora Florencia, así la presenta Araceli y empezamos con nuestra tarde. Gracias. Bueno, para dar comienzo entonces a este evento, la presentamos a la doctora Araceli
es médica e infectóloga de niños y de adultos, es infectóloga del CEPSI y del CISBANDA, también es docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y forma parte del comité del Ministerio de Salud de Santiago del Estero. Le damos la bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pido que si me escuchan bien me digan. Yo no tengo problema, los estoy escuchando perfecto, pero no sé que hay algún problema de conexión, que es la primera vez que me pasa desde mi casa porque doy clases así. Bien, Araceli, ahora te escuchamos bien. Bien, perfecto. Primero, muchas gracias a la doctora Trejo y a la Sociedad de Ginecología y Obstetricia por invitarme y al Colegio de Médicos. Para los que no me conocen, es como Florencia dijo, soy infectóloga de adultos en primera instancia y de niños hace 8 años atrás, desde que estoy trabajando en el Hospital de Niños Eva Perón. También trabajo en el Centro de Obstetricia, Neonatología y Pediatría. Pero para el Ministerio de Salud, haciendo trabajo en terreno y en el comité de asesores. Les agradezco la invitación. Les cuento que lo que decía la doctora Trejo, que era introducirnos al tema de hoy, que es hablar sobre los cuidados de nosotros como médicos en la atención actual para la paciente en contexto de pandemia, es lo que tenemos que aprender y adecuarnos y habituarnos a vivir en esta nueva normalidad, en el contexto que nos toca y en la realidad que nos toca. Vengo haciendo este tipo de conversatorios en el servicio de maternidad de la banda con el doctor Aguas Lyman desde abril más o menos. Estoy familiarizada desde el día 1 y con el colegio de los obstétricos también. Yo les quiero contar algo antes de empezar, contándoles que hoy en Santiago del Estero estamos en una situación epidemiológica instable. Aún falta tiempo y estamos en la situación Estamos en plena circulación viral comunitaria en Capital y Banda y creo que pronto también se va a declarar la circulación en toda la provincia. En Santiago del Estero hemos estado muchísimos meses sin circulación viral comunitaria, cuando el resto de las provincias limítrofes tenían declarada ya la circulación y estábamos solamente divididos por las fronteras. Hoy estamos en un paso más, teniendo, ustedes han visto, alrededor de 300 casos por día con respecto a los casos que se testean, siendo que nuestras provincias limítrofes tienen más de 2.000 casos por día. Sin embargo, esto no nos quita que tengamos que seguir atendiendo y tengamos que normalizar en nuestro acto médico ciertas conductas en la práctica y en la terapéutica que son nada más y nada menos que para protegernos a nosotros y para proteger a la paciente y al equipo de brotes en los lugares donde trabajamos. ¿Sí? Siempre en mis charlas hablo de que nosotros, además de brindar la atención de calidad, en este caso a la paciente, o a la paciente en el contexto de embarazo, o a la paciente en el contexto de una enfermedad crónica, o a una paciente en un contexto de la primera consulta, pero siempre un embarazo trae otras cuestiones que todos conocemos. Tenemos que brindar no solamente la misma calidad de siempre, sino además tenemos que brindarle la protección y protegernos a nosotros como médico y a nuestro equipo y en el lugar donde trabajamos.
Uno, en este tiempo ha visto, como dice la doctora Trejo, ha visto que nos hemos retrasado en las consultas, que las pacientes han retrasado sus consultas con los médicos, que les ha costado llegar a la consulta, tanto en la parte pública más, que se han retrasado cirugías porque estaban cerrados los sanatorios, porque estaban cerrados los quirófanos, porque había una desinformación o un circuito lento de estudio o de normas de protocolo y también de adecuar en los lugares donde trabajábamos a esta nueva normalidad, siendo que muchos de los lugares donde trabajamos son espacios pequeños, espacios cerrados, poco ventilados, y había que adecuarnos y sobre todo informarnos y formarnos sobre cuáles eran los protocolos y las normas que había que respetar. Hoy estamos en una situación en donde la circulación viral está decretada y la vamos a tener muchos meses en nuestra provincia y seguramente vamos a tener unas mesetas de casos y después unos aumentos de casos en cualquier momento y en cualquier espacio epidemiológico y en cualquier sector, ¿sí? Estamos viendo mayor cantidad de casos, estamos viendo que la gente además está relajando un poco porque también se ha cansado el resto de la población de usar las normas de cuidado, de usar barbijo, de respetar las distancias, mientras que el personal médico está trabajando desde el principio, sin descanso, sigue haciendo la atención tanto en consultorio, en quirófano. Entonces, la doctora Ingrata está preguntando dónde se pueden dejar las dudas. Doctora, usted las puede dejar en el chat y las vamos a ir leyendo. Entonces nosotros, el personal médico, el personal de enfermería, el grupo de técnicos que nos acompaña, seguimos trabajando sin descanso, estamos muy expuestos y además estamos viendo cómo muchos de nuestros colegas se están enfermando, leves, moderados o severos, pero se están enfermando y lo estamos viendo porque la comunidad médica de Santiago es muy pequeña y nos conocemos. Es importante también, antes de que empiece a hablar de los cuidados, que sepamos que tenemos que encontrar un grupo de contención para sacarnos las dudas que existen en el momento, poder tener un grupo en donde descarguemos todo lo que sentimos porque se nos ha enfermado un colega, porque hay muchos médicos de muchos sanatorios, muchos colegas, ginecólogos, obstetras que también están positivos. Estamos expuestos en la primera línea de trabajo porque somos las personas que vemos pacientes a diario, porque no hemos podido hacer cuarentena ni aislarnos de manera electiva. Entonces, tenemos que entender que también tenemos dudas y miedos y que tenemos que buscar con quién liberarlas, esas dudas y esos miedos, porque nos generan mucha angustia, ¿sí? De hecho, a todos nos pasa que tenemos algún conocido, algún colega con algún cierto grado de esta patología cursando en este momento y vemos que el acceso a la salud está complicado para todos, la información va y viene, tenemos muchas dudas sobre los tratamientos, también lo podemos hablar, pero quería también explicarles y contarles que no solamente es el aspecto técnico y científico de COVID, sino también el aspecto personal, espiritual, desde el lugar donde estamos trabajando, porque cualquiera sea el personal de salud, de cualquier especialidad, estamos expuestos, ¿sí? Y tenemos mucha angustia en esta situación. Bien, como les decía al principio, nosotros no solamente tenemos que brindar hoy la misma calidad de atención que venimos dando siempre a nuestros pacientes, tanto en el consultorio como en el hospital, como cuando ustedes realizan prácticas quirúrgicas, sino además hoy tenemos que protegernos de una manera especial, diferente, ¿sí? Que incluye
un método de cuidado de contacto, ¿sí?, que tiene que ser usado desde el principio de la práctica, sea cual fuere la práctica, una atención de consultorio, una práctica quirúrgica, una consejería, ¿sí?, que implique estar a menos de 1,5 metros de un paciente, siendo que nosotros como médicos durante el día transitamos hospitales, transitamos quirófanos, transitamos varios centros de salud y estamos más expuestos que el resto de la población. Por lo tanto, el uso de la protección de la boca, de la nariz y de los ojos con el barbijo hospitalario común, con el barbijo N95, con las máscaras faciales y con las gafas, tiene que ser permanente desde el principio hasta el final de la atención de la paciente, ¿sí?, sabiendo que no podemos descuidarnos en ese contacto porque nos exponemos aún más a pacientes que, siendo asintomáticos o sintomáticos leves, pueden contagiar también, a pesar que sabemos que contagian menos que la paciente sintomática. Pero hemos visto, por ejemplo, que ayer en la maternidad regional ha nacido un bebé de una mamá COVID. En la neo de la banda yo tengo una bebé de 22 días COVID positivo con una neumonía, que está bien, gracias a Dios, pero tenemos contacto en todas las especialidades médicas. Y mientras más casos tengamos en la provincia, más se abre el abanico de las diferentes personas que podemos tener y seguramente en el contexto de su especialidad van a atender en este tiempo más de una embarazada positiva o más de un parto o cesárea de una paciente positiva para COVID, o que sea contacto de una persona muy cercana y tengan que atenderla por la situación que reviste en ese contexto. Bien, es muy importante que tengamos en cuenta algunos datos puramente infectológicos. Coronavirus B19 es un virus como los otros coronavirus que producen resfrío, pero que a nivel pandémico tiene un comportamiento mucho más agresivo en ciertas personas. El comportamiento más agresivo se da en personas mayores de 60 años, en personas con patología de base, como diabetes y obesidad y patología pulmonar previa, y en cualquier edad, pacientes con tratamientos inmunosupresores, pacientes en diálisis, por ejemplo, o pacientes con enfermedades no controladas. Cuando digo no controladas, puede ser cualquiera que no esté controlada, como VIH, por ejemplo, como diabetes, independientemente de la edad. Y también es un factor de riesgo desde el sobrepeso, grado 2 y la obesidad. En los niños, el COVID no reviste gran patología, ¿sí?, en el mundo, pero sí vemos, y está descrito también, un cuadro que se llama síndrome inflamatorio post-COVID, que no se ha visto en gran cantidad y que no tiene alta mortalidad porque no tiene alta incidencia, pero que sí se lo está viendo, y que los niños son los que eliminan más frecuentemente el virus. Es para tenerlo en cuenta. Ustedes que son ginecólogos y obstetras y van a atender al binomio madre en el embarazo y después madre-hijo, tienen que también conocer el manejo de la madre y su hijo en el contexto de que la mamá sea COVID positiva, ¿sí?, porque tenemos bebés que están naciendo en esta situación también. Todo eso implica, ¿sí?, un riesgo aumentado para el personal de salud que los atiende, porque lo que nosotros buscamos es dar la calidad de atención y protegernos, ¿sí?, para no enfermarnos en masa el sistema. Bien, si hasta aquí he sido clara, pido que me lo digan para que sigamos con los métodos de cuidado y que ustedes me escriban en el chat las dudas para que las digan, para que las vayamos contestando una a una. Perfecto, clarísimo, Araceli, clarísimo. Antes de comenzar y mientras la gente empieza a hacer las preguntas,
una condición sine qua non cuando entra la paciente, a veces mal puesto el tapaboca, uno debe exigirle que por más que tengamos la máscara, que use bien el tapaboca. Bien, vamos a empezar desde que la paciente entra a su centro de salud o a su consultorio. Perfecta esta pregunta, porque a pesar del tiempo que uno lleva hablando de todas las medidas y escuchándolas por la televisión, la gente sigue sin usar adecuadamente los métodos de cuidado. Cuando nosotros damos turno en los centros de salud, tenemos que hacer un triage mínimo, por lo menos que implique que la paciente que vamos a atender no tenga síntomas respiratorios, ¿sí?, en una atención común de consultorio. Si la paciente fuera una cirugía programada, una cirugía de urgencia, por el motivo que sea una atención no programada en consultorio porque la paciente tenga una necesidad que urge, ese dato, por más que esté presente, va a seguir con la paciente, o sea, no podemos evitar la atención ni darle un tiempo porque la paciente lo necesita. Pero si nosotros podemos hacer eso para programar la atención cuidada, es necesario que la paciente venga, primero, evite salir si no es necesario de su domicilio. Y si va a salir, que en un triage previo telefónico, cuando pide el turno, sepa que si tiene síntomas respiratorios, y uno se lo puede aclarar también a la paciente y decirle cuáles son, porque no todo el mundo lo sabe, se abstenga, si los tiene, de venir a la consulta, programando una consulta posterior. Nosotros, desde el momento que ingresamos a nuestra paciente a la consulta, tenemos que controlar nosotros el ambiente en donde estamos trabajando. ¿Qué significa? Nuestro consultorio tiene que estar ventilado en la medida de lo posible, tiene que tener en el escritorio, si se puede, una separación de acrílico o de vidrio, porque nosotros en el consultorio estamos a 60 centímetros de la paciente, ¿sí? Tenemos que tener la mínima cantidad de utensilios que sean posibles cerca de la atención y después superficies que se puedan limpiar, ¿sí? Que se puedan limpiar con alcohol al 70%. Tenemos al momento que entra a nuestro consultorio la paciente, que lo ideal es que entre sola, pero que si entra acompañada vale lo mismo para la otra persona, lavarle nosotros las manos ofreciéndole alcohol al 70 o alcohol en gel y pedirle que la paciente esté con el barbijo adecuadamente colocado, ¿sí? Y que cubra nariz, boca y mentón. Ustedes han visto que es muy común que las personas tengan el barbijo por debajo de la nariz, ¿sí? Por debajo de la nariz, una cosa así. Y por debajo de la nariz creo que es una cuestión mucho más antihigiénica a que no lo tuvieran, ¿sí? Porque aparte uno se lo toca. Nosotros tenemos que regular la atención en nuestros consultorios, ofrecerle alcohol al 70 o alcohol en gel las veces que sea necesario, atenderlo con esta pantalla en el medio del paciente y nosotros, que puede ser de acrílico o de vidrio, y si no, alejarnos un poco en un escritorio más largo, ¿sí? Porque no pasa nada si nosotros lo atendemos más lejos, porque podemos mantener en la medida que sea necesario las distancias, ¿sí? La consulta, nosotros siempre hacemos una consulta más de 15 minutos, pero si nosotros la mantenemos a esa distancia y con esos cuidados desde la paciente, ahora vamos a hablar desde la parte del punto de vista del médico, no seríamos contacto estrecho de nadie si esta paciente al otro día o a los 2 días presenta síntomas. Desde el punto de vista médico, ahora sí en la atención del paciente, tenemos varias formas de atender. Si es en consultorio o si es para un procedimiento quirúrgico. En realidad, para el procedimiento quirúrgico, ustedes saben mucho más que yo respecto a la protección del cuerpo, porque ustedes están acostumbrados a hacer
cesáreas en pacientes de alto riesgo o en pacientes con enfermedades infectocontagiosas. Entonces, esa es la diferencia que tenemos. Pero a la hora de atender en cualquier instancia una paciente, ¿sí? Porque siempre vamos a estar a menos de 1,5 metros, tenemos que atender con una protección para sentirnos seguros, ¿sí? Para sentirnos seguros y para que nosotros podamos atender tranquilos. Primero, saber que nos tenemos que cubrir boca, nariz y ojos, ¿sí? Con gafas de acrílico. Yo he tenido todo para mostrar, aunque obviamente ustedes los conocen, pero con gafas de acrílico, ¿sí? Que tenemos que buscar, o con nuestras gafas propias, nuestros anteojos de leer, que nos queden cómodos, que no nos lastimen la cara, que no nos lastimen las orejas, que no se empañen, ¿sí? Con un barbijo sanitario común, puede ir de cualquiera de los dos lados, les aclaro, porque estos que tenemos no tiene descrito de dónde está el filtro, lo pueden usar con la parte celeste hacia afuera, con el barbijo común, con el barbijo N95, ¿sí? Por debajo del barbijo común, aunque en la consulta común de consultorio usar un solo barbijo está bien, ¿sí? Pero además de esa protección, yo recomiendo en este momento y a partir de ahora usar algún tipo de máscara facial. Yo les traigo esta máscara, la máscara burbuja, porque es una máscara cómoda, es una máscara que no se raya, es una máscara que ustedes pueden usar en el consultorio y además en el quirófano. Es lavable, es fácil de manejar y es cómoda para los procedimientos. Yo tengo esta otra máscara con la que realizaba los hisopados al principio, pero esta se raya, es más pesada, aprieta la cabeza y choca de algún modo con lo que estamos haciendo si queremos realizar un procedimiento. Así que los invito a que si ustedes pueden tener una máscara burbuja propia que puedan usar siempre, es una buena inversión porque es una máscara liviana, fácil de poner y fácil de sacar, no se choca con sus caras, te puedes poner todo abajo, o sea, los barbijos y las gafas y no molesta y se puede lavar. Nosotros con esta protección de la cara, nariz, boca y ojos, trabajando en el consultorio y en el quirófano, con la paciente a menos de 1,5 metros, es una forma de trabajar totalmente seguros, ¿sí? Porque nosotros no vamos a estar expuestos a ningún tipo de secreción ni de aerosolización propensos a que ingresen por nuestras mucosas porque están protegidas con doble material, ¿sí? Yo, por ejemplo, les doy un ejemplo. Yo hisopo pacientes en terreno desde marzo. Voy hisopando más de 1.500 personas, muchos positivos cada vez más, con síntomas la mayoría, niños, adultos, bebés, lo que ustedes quieran. Siempre he usado esta protección que les digo, un barbijo N95 y la máscara, un barbijo N95, el barbijo común y la máscara, depende cómo a uno lo haga sentir seguro, ¿sí? Pero siempre la máscara facial, porque es la máscara las que primero va a evitar el contacto más externo y también va a evitar la contaminación por la aerosolización de nuestra gafa que va por debajo y de nuestros barbijos, del que sea. El barbijo, con respecto a los barbijos de N95, ustedes conocen todos los modelos. Yo tengo todos los modelos para mostrar, pero no les quiero hacer perder el tiempo. El barbijo de N95, adecuadamente colocado, que no tenga ninguna fisura, que no esté roto y que por encima tenga un barbijo común, les da total protección cubriendo nariz, boca y mentón en la atención de consultorio y en el quirófano. Porque a mí me preocupa cuando ustedes entran al quirófano. Si ustedes tienen una cesárea o tienen un parto
normal hay gran cantidad de material biológico y sobre todo, si tenemos una paciente sospechosa o una paciente positiva, vamos a tener virus que no podemos cuantificar la cantidad nosotros en Santiago en todos los líquidos biológicos, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que cuidarse todo lo que son las mucosas de la cara con esta doble o triple protección. Y practicar tener la protección, porque al principio es molesta, sé que ustedes la usan, por supuesto, pero es molesta y llega un momento que nos genera incomodidad para trabajar. Y a veces hasta ganas de sacarnos en el medio del procedimiento. Pero yo les pido que ustedes la usen y practiquen usándola para que después la usen todo el tiempo, desde el principio hasta el final de cada procedimiento. Con respecto a todo lo que es la ropa para abajo, les cuento. En la atención de consultorio, ustedes pueden trabajar tranquilamente con su ropa de trabajo, con un ambo y con un guardapolvo, siendo que entre cada paciente van a realizar un adecuado lavado de manos con alcohol al 70 o alcohol al gel. A mí me gusta más el alcohol al 70%, que van a limpiar sus manos, ¿sí?, y sus antebrazos y las superficies que han tocado los pacientes. Asimismo, como cuando van a limpiar sus manos de manera prácticamente automática, cuando reciben un informe, cuando reciben la ecografía, cuando entregan un papel, cuando la paciente les da el laboratorio para que lo vean, ¿sí?, ustedes automáticamente y posterior a ese procedimiento van a realizar un lavado de manos con el alcohol que tengan a su alcance, ¿sí? Y eso no nos puede faltar. Así como van a limpiar las superficies donde la paciente ha estado, sea su parte del escritorio y la silla. No hace falta limpiarla, pero sí rociarle alcohol al 70, porque eso limpia la superficie y destruye el virus. Coronavirus es un virus que, como cualquier otro virus, no permanece en una superficie. Si nosotros le hemos puesto un amonio cuaternario o un ácido, ¿sí?, como lavandina o como alcohol, no permanece vivo en la superficie, se destruye. Sí permanecería vivo en una superficie si está en condiciones adecuadas para estar, como por ejemplo una humedad adecuada, un lugar cerrado, poco ventilado. Pero estos virus se destruyen en pocos segundos ante el contacto con un ácido, como el alcohol, la lavandina al 2% o algún amonio cuaternario o un desinfectante. La luz de los focos de los fluorescentes también los destruye. Y nosotros podemos rociar las superficies a la salida de la paciente y a la entrada de la paciente siguiente y no hay ningún problema, porque también tenemos que adecuar a la paciente que cuando entra se lava las manos y cuando sale se lava las manos, ¿sí? Aquí el doctor Chocolani pregunta si el número de pacientes que pueden ingresar a nuestro consultorio. Eso depende, doctor, de su apertura horaria, ¿sí? Nosotros podemos atender la cantidad de pacientes que sea, demorándonos entre paciente y paciente para realizar este tipo de limpieza y para ventilar con la puerta abierta entre que se va la paciente y uno limpia las superficies. Además, que le da seguridad a la paciente que esté entrando que usted está limpiando el ambiente. Por supuesto que todas las pacientes, ¿sí?, van a tener el barbijo colocado y si tienen síntomas no van a entrar al consultorio. Si no es urgente, usted puede posponer la consulta, pero puede atender según su amplitud horaria con una diferencia, dando un turno de 10 minutos entre que termina una, diciéndole como mucho, porque usted en 5 minutos tira alcohol sobre las superficies, tira alcohol en el ambiente, en la silla donde se sentó la paciente, en la camilla donde ha estado la paciente, y ese contacto con el alcohol adecuadamente diluido al 70% destruye cualquier virus, no solamente coronavirus. Otra pregunta que me hace usted, si los papeles
La primera pregunta va referida al número de que es uno. O sea, en este caso, como manejar la ansiedad, a veces la viene acompañada con el esposo o con un familiar y quieren entrar los dos. ¿Qué nos sugiere? Que nos pongamos un poquito estrictos y solo ingresemos a la paciente y después, no sé cómo lo manejaríamos al informe hacia el esposo. A eso me refiero. Gracias. Bien, perfecto. No, le entiendo. En la maternidad de la banda, cuando hablábamos al principio, la situación del embarazo es una situación totalmente distinta en la vida de la mujer, incluye a ella, a su marido, a su familia, a los abuelos, a los suegros, y genera mucha ansiedad. Yo les recomendaría, por una cuestión de humanidad, que entre con el marido, porque después la mamá le va a decir, ¿le puede explicar a mi marido? Y usted va a tener que explicar afuera, hablando afuera. Si las dos personas están comprometidas en ser responsables con los cuidados que usted les va a dar adentro de su consultorio, pueden pasar. Si usted ve que el marido entra y empieza a toser, aunque sea por los nervios, le pide que se aleje o que se vaya afuera. Uno en el consultorio, por una cuestión de bioseguridad, tiene que manejar los tiempos y los espacios, ¿sí? Lo ideal es atender a la persona sola, pero atender a la mamá en el contexto de embarazo tiene un montón de cuestiones que vienen que no pasan en otra situación y que muchas veces por la misma angustia de la mamá necesita que otro lo escuche para que también ella lo entienda después. Entonces, es importante que usted los regule, yo los haría pasar, ¿sí? O cuando tienen que hablar de una infección asociada al embarazo, o una situación especial asociada al embarazo. Si respeta, sí. Pero si usted ve que está tosiendo el acompañante, y bueno, espere afuera en la vereda, ¿sí? Después usted me ha preguntado si los papeles, estudios e informes que trae la paciente nos entrega la consulta, pero no podemos dejar de tocarlos. Por eso, porque usted lo ve, se tocan la cara, se tocan el barbijo, se lo suben, nos agarran el papel y nos dan el papel. Es la típica. Nosotros tenemos que tomarlos, tenemos que lavar las manos antes y después, y tiene que ser automático, ¿sí? Tratamos de evitar al máximo ese tipo de contacto. Leamos un informe, que abramos un laboratorio. Entonces, nos lavamos las manos, recibimos el papel, devolvemos el papel y nos lavamos. 70, porque se evapora más rápido, cumple la misma función que el alcohol en gel, y es no deja tanto residuo, ¿sí? Hay alcoholes que dejan residuo. El alcohol 70 diluido hasta nosotros mismos lo podemos hacer, es mucho más seguro porque con lo mismo limpiamos toda la superficie. En esta situación uno tiene que hacer la costumbre y el ejercicio de hacer todas estas cuestiones en el consultorio. Si pueden en sus camillas cambiar el cubrecamilla entre paciente y paciente, se hace, y si no tienen un hule cristal que después se rocía completamente con alcohol y se le pasa una servilleta y está en condiciones de ser usado nuevamente con alcohol al 70, recordando que la dilución es 100 centímetros de alcohol y 41 centímetros de agua destilada o agua común, ¿sí? Y en ese contexto tenemos que atender siempre, sabiendo que si nosotros vamos a hacer cualquier tipo de procedimiento ginecológico, desde el principio hasta el final, ¿sí? Tenemos que usar esta protección de la máscara burbuja, de la máscara que ustedes quieran, con la protección por debajo. Pero sumándole algo más, un ejercicio más, que cuando ustedes terminen de hacer, vamos a hacer una cuestión, si hacen un examen ginecológico, un PAP, algún procedimiento que hagan ustedes en consultorio, después
entre paciente y paciente, tienen que cambiarse la bata que han estado usando, porque usar doble par de guantes y limpiar, sacar su máscara, limpiarla con alcohol y volvérsela a poner. No los expone a ustedes este procedimiento, sí expondría a la paciente siguiente, ¿sí?, el no hacerlo. ¿Me hago entender hasta aquí? Sí, muy bien. Ingrata me pregunta si está el hisopado a la paciente. Bueno, doctora, le respondo, y le respondo a todos. Eso va a depender de lo que es el procedimiento y el protocolo de cada institución y de cada quirófano, para que ustedes se pongan de acuerdo con su anestesista, con su técnico, con el cardiólogo que haga el monitoreo. Personalmente, sí, a mí me parece a pedirse, ¿sí?, porque se pueden retrasar los procedimientos, pero no solamente son ustedes los que entran a quirófano, sino todo un grupo de médicos y de técnicos que sienten que se están exponiendo, cuando en realidad, si nosotros trabajamos protegidos, como les he mostrado, no estaríamos expuestos y no seríamos contacto estrecho. Porque aquí hago un parate y les aclaro, o sea, les refresco la definición de contacto estrecho. El contacto estrecho hoy se lo considera, hoy y siempre, a la persona que ha estado activo del paciente, ¿sí?, por un tiempo de 15 minutos seguidos, a menos de 1,5 metros, sin los cuidados de protección, o sea, sin barbijo, sin gafas y sin lavado de manos. Y si no, a todo aquel personal de salud que ha prestado positivo, ¿sí?, hasta 48 horas después en estas mismas condiciones. Y yo, por decirles, intubo un paciente que es positivo, sin lavado de manos, sin máscara, ¿sí?, yo sí me voy a considerar contacto estrecho. Pero si desde el inicio del procedimiento hasta el final del procedimiento de cualquier paciente lo trabajamos con todo lo que es el material de protección, no somos considerados contacto estrecho, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no tendría que haber dudas, porque nosotros en nuestros medios de trabajo trabajamos muy cuidados con esta protección y lo más probable es que nos contagiemos afuera en donde no usamos esta protección, ¿sí? Pero, respondiendo a su pregunta, doctora, según la política del lugar donde trabaje y según ponerse de acuerdo con quien le va a dar anestesia, con el técnico, con el pediatra, el neonatólogo que le va a recibir el chico, ponerse de acuerdo, ¿sí?, se pide hisopado. Yo no estoy de acuerdo en que se pida hisopado a todo el mundo, porque nosotros tenemos que trabajar cuidados más si vamos a trabajar en un contexto quirúrgico, porque podemos retrasar muchas atenciones y la paciente puede también no conseguir ese procedimiento, ¿sí? Porque no solamente del Ministerio de Salud está hisopando pacientes enfermos, están muy charlados por el uso adecuado del recurso y porque, no sé si ustedes están viendo, hay 900 testeos por día que se procesan y se auditan las fichas. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, la parte privada, en donde uno puede pagar el testeo, tampoco está dando turnos en la misma semana. Están dando turnos de aquí a 1 semana, a 10 días, porque han aumentado la capacidad. Antes testeaban hasta 25 por día, hoy están testeando más de 50, pero sigue siendo finita esa brecha. Entonces están dando turnos, porque ahora las obras sociales lo cubren algunas, están dando turnos alejados. Respondo de vuelta, es una política del lugar donde cada uno trabaje y se puede charlar.
pero la mayoría sé que está pidiendo vía aérea, hasta proponer una vía central. Hay algunos colegas que están pidiendo hisopado. Yo no estoy para nada de acuerdo, porque uno trabaja protegido. Les pongo mi caso personal, yo voy hisopando más de 1.500 personas y siempre cuidada, y así no reviste riesgo cuando me saco adecuadamente la ropa en la secuencia de desvestido. La doctora Trejo pregunta, ¿con el AMBO solamente se puede atender en consultorio o hace falta guardapolvo o bata hidrófuga? Si nosotros vamos a hacer consulta, ¿sí? Consulta de consejería o una consulta que no implique ningún contacto con ninguna mucosa ni ningún procedimiento, solamente con el AMBO y el guardapolvo y con la cara protegida, que después nos vamos a quitar esa ropa y vamos a ir con otras a nuestro domicilio y a nuestro auto. Pero si nosotros tenemos programado en una paciente realizar un por cualquier motivo en nuestro consultorio, sí tenemos que sumarle la bata, cualquier bata, ¿sí? Porque también están las batas finitas, ¿sí? Que son las de 22 gramos, que también nos protegen, ¿sí? Nosotros lo que no queremos es el contacto directo con el virus en nuestras mucosas ni llevarlo en nuestra ropa. Entonces la bata finita, la bata de 22 gramos también nos protege, porque nosotros no estamos en el quirófano. En el quirófano sí vamos a usar el equipo de alto procedimientos. El doctor Chocolani pregunta si hay rápidos en los del PCR y cuál sería el método. Bien, le contesto, doctor, por parte su pregunta. Rápidos de IgG e IgM y la PCR. Y además ahora se ha sumado un test más que está haciendo el Ministerio de Salud, que es un método fantástico. Yo todavía no lo he usado, con mis pacientes, pero sí lo he practicado. El test rápido que detecta anticuerpos, ¿sí? No es un método para hacer diagnóstico de infección aguda. Nosotros podemos detectar, primero, tenemos que ver siempre la calidad de la marca del test que se usa. El Ministerio de Salud de la provincia ha comprado los test de Abbott, que son de muy buena calidad, que son los IgG e IgM, ¿sí? Sabiendo que este virus tiene un comportamiento diferente en la presencia de IgG e IgM, porque la IgM empieza a aparecer hasta el 7º día y la IgG se adelanta, pero no significa que haya inmunidad. Entonces, ¿nos sirve para hacer diagnóstico? No nos sirve en general. Yo he leído mucha bibliografía, he hablado con muchos infectólogos, colegas de otras provincias. Hay que hacer toda una cuestión interpretativa en tiempos y en síntomas, sabiendo que solamente nos serviría para detectar anticuerpos en un paciente que esté con síntomas, pero antes del 7º día. Y si nos da positivo algún anticuerpo, hay que llevarlo a hisopar. Entonces, no sé. Este tipo de test te sirve para hacer estudios de tipo poblacionales epidemiológicos. Por otro lado, doctor Chocolani, usted me pregunta de la PCR. La PCR es un método directo que detecta la presencia del ARN del... Es un método que tiene sensibilidad del 85%, ¿sí? Que se la considera no tan alta. Pero, ¿por qué? Porque depende mucho de la del momento de la infección del virus. Si es, por ejemplo, antes del 3er día de los síntomas, hay una tasa de que no sea un falso negativo, teniendo aún síntomas leves y habiendo empezado recién la infección. Y después, cuando ha pasado un tiempo y el paciente hace una patología respiratoria baja, también se puede negativizar el virus.
de fauces, pero no significa que no lo tenga. Siempre cuando empiezan los síntomas, la PSR hay que tomarla por lo menos de las 72 horas después que han empezado los síntomas. Y no mucho después del 7º día, porque se puede negativizar su presencia de fauces si está levemente sintomático. Pero es un método directo, hace diagnóstico y tiene 85% de sensibilidad. Que lo usa Ministerio de Salud y que su positividad es un positivo que va declarado CISA, que es un hisopado que se hace ahí in situ, en el técnico o el médico que lo hace, detectando antígenos de la cápsula del virus de las secreciones virales. Porque hay varios pasos, se lo hace en el momento y demora 15 minutos. Si da positivo, es un positivo declarado, pero si da negativo, siendo el paciente contacto estrecho o caso sospechoso, tiene que hisoparse por el otro método. Entonces, hay una serie de juegos a la hora de hacer diagnósticos para poder decir finalmente es positivo o es negativo. ¿Sí? Doctora, ¿me hago entender hasta aquí? Perfecto. Doctora, entonces la clínica sigue siendo soberana en estos casos, porque hasta el momento los estudios todavía no nos están permitiendo hacer una detección segura y de antelación. Así que pacientes con síntomas, a ver. Le explico. El diagnóstico es muy altamente sensible y específico, pero hay muchos grises en el medio, como por ejemplo, el técnica, el operador y la conservación, ¿sí? Yo soy partidaria de que la técnica tiene que estar adecuadamente hecha para poder decir este paciente es negativo y que todos los pasos de la toma de la muestra, porque es un hisopado nasofaríngeo o nasal, tenga que estar adecuadamente realizado para que ese paciente no tenga un falso negativo siendo positivo, ¿sí? Yo le cuento, yo soy, toda la vida he tomado o sea, he empezado mi residencia en este año, y toda la vida he tomado muestras o al técnico sobre la recolección, la conservación y el transporte para que esa muestra llegue representativa. No es de un día para el otro, no es te mando hisopar, te hisopo y te hisopo como vemos en la tele, ¿sí? En la PCR es muy segura, pero también no se la puede hacer ya cuando la gente se le ocurre, porque no es una urgencia, ¿sí? Es un método que hay que tomarlo en los tiempos que nos decreta Nación para que sea más representativa, ¿sí? Porque hay que esperar por lo menos 3 días desde que empiezan los síntomas hasta el día 7, obviamente siempre teniendo en cuenta que lo más importante es cómo está el paciente. Porque el paciente no es el caso, generalmente la mujer joven que les consulta, pero el paciente adulto mayor, empieza con síntomas hoy y capaz que mañana está en respirador y el hisopado pasa a segundo plano. Acordémonos que coronavirus ha ganado el bicho ecológico de este año. Entonces, hay poco sincitial, poca gripe A, que en la embarazada es tan grave, poco adenovirus, prácticamente no hay otro virus. Hay todo lo que hoy sea infección respiratoria alta es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Y bueno, y si tenemos gente que es muy buena tomando las muestras y el test se hace con muchísima seriedad a través del doctor Marcelo Vejero y su grupo, y en ese sentido yo soy una de las hisopadoras más viejas y les puedo decir que cuando se cumplen todas las normas, nosotros podemos estar seguros que el resultado es fidedigno, ¿sí? Pero también es importante esta charla con el médico de la otra especialidad para darle una atención segura y que para que el paciente, y para que ustedes también estén seguros y el paciente. Miren, les doy un ejemplo. Hay un colega de ustedes que ahora es positivo, pero que no tenía síntomas y que había estado en una terapia intensiva con pacientes ventilados y que tenía una paciente ginecológica para controlar, ¿sí? Era uno de los factores. Y si bien uno
entra protegido, boca, nariz y ojos todos, y está en un lugar donde se aerosoliza gran cantidad de virus, puede estar expuesto, ¿sí? Y por más que uno use todo el método de cuidado, al fin y al cabo, vamos a entrar en contacto todos con el virus. Lo que nosotros buscamos desde el cuidado es que no nos enfermemos en masa y tengamos el inóculo menor a la hora de enfermarnos para no tener complicaciones, siendo que el médico y el personal de salud, que yo lo vengo recomendando desde el día 1 y la doctora Trejo me escucha, tenemos que descansar, tenemos que alimentarnos bien, tenemos que estar adecuadamente con la cabeza en eje para que todo este estrés que venimos viviendo y nos haga bolsa por más sanos que seamos, porque esa es la realidad, ¿sí? Y después cuesta la atención, porque sabemos que todos los centros de salud están atendiendo hasta con lista de espera, ¿sí? Hasta para una placa. Y esa es la realidad en la que estamos viviendo, y por más que seamos médicos, sabemos que la situación es así. La doctora Ingrata me pregunta, 25 que usamos en quirófano lo podemos volver a utilizar, si es así, ¿cuánto tiempo? Perfecta la pregunta, doctora. El barbijo N95 o el que ustedes quieran, pero que sea de calidad N95, se puede usar, ¿sí? Por el tiempo que la utilidad del barbijo lo dé. ¿Qué significa? Que estos barbijos tienen un tiempo de vida útil que uno se da cuenta cuando los tiene que descartar, porque se humedecen, se deshilachan o redondito, que tiene las tiras amarillas, tiene las tiras rojas, ¿sí? Por ahí tengo, pero no me voy a ir a mostrarles, si ustedes lo conocen, porque cambian de color y se humedecen. O si no, cuando se rompen, ¿sí? O se quiebran, también pierden su función. El uso así dado, dado como loco, se puede usar hasta 6 horas por día por 14 días utilidad para volver a cambiarlo, pero uno no lo usa tanto tiempo, quizás en una cirugía puede usarlo 1 hora o 2 porque también es muy asfixiante tenerlo, pero solito te va mostrando porque se humedece. Sí se lo puede volver a usar, doctora, porque usted tiene que usar el barbijo N95, ¿sí? Con el barbijo que va a descartar, con el barbijo sanitario por encima, ¿sí? Lo va a usar junto, y después la máscara. Todo esto tiene que usar para sentirse segura. Y usted va a limpiar la máscara cuando se la saque, ¿sí? Va a descartar el primer barbijo, va a sacarse las gafas y las va a limpiar con alcohol y se va a quedar con este barbijo hasta la salida del quirófano, o con las gafas y el barbijo, dependiendo de cómo está la paciente. Pero el barbijo claro que lo puede usar. Yo lo uso siempre y cuando usted lo proteja con el barbijo sanitario y con la máscara por encima, ¿sí? Y en ese sentido, también tenemos que hacer un uso adecuado del recurso porque convengamos que todo es muy costoso. La doctora Durango... Doctora, sí. Antes de terminar con el N95, una vez que nosotros salimos del quirófano, ¿en qué lo conservamos al barbijo, al N95? Bien. ¿En qué lo podemos...? Perfecto. Sé que es en algo... Otra pregunta genial, una bolsa por ahí me olvido. Cartón. Los barbijos, usted lo puede conservar, al barbijo N95 en una cajita de cartón, ¿sí? Rotulada con su nombre, hasta que le puede dejar en el mismo lugar. No lo escriba al barbijo porque pierde la funcionalidad. Le puede escribir en la tirita, en el elástico, su nombre, en una caja de cartón rotulada para tenerlo en un lugar ventilado, o sea, que la cajita sea ventilada, no en una bolsa de plástico ni en una bolsa de cartón porque lo puede aplastar. Pero en una cajita de cartón y la puede llevar en su auto, en donde sea, ningún problema. Es que cuando se sacan el N95, le ponen alcohol adentro o afuera. No, le rocían alcohol. Eso no se tiene que hacer. Yo lo he visto con muchos que le rocían alcohol o biowater.
Eso genera que el filtro del N95 pierda su funcionalidad y además cuando te lo vuelvas a poner te intoxiques, porque produce una irritación de las vías aéreas superiores. Eso no lo hagan, y si lo ven que lo hace alguien, díganle que no lo haga porque se están autointoxicando y además están haciendo que pierda la funcionalidad su barbijo, que de por sí es costoso. Otra pregunta de la doctora Durango, aquí me han preguntado también, hablando del quirófano, cuando se utiliza el electrobisturí, si el vapor que emite el electro puede contagiar, o sea, porque ya estamos... Era una de esas preguntas. En realidad, si uno va puntualmente hacia lo técnico-científico, lo que aerosoliza, ¿sí?, son lo que aerosoliza las vías aéreas, ¿sí? Pero también en una paciente que sea positiva hay una carga viral que nosotros no podemos cuantificar en sangre. Y si ustedes usan el electrobisturí sobre tejidos que puedan sangrar, es muy probable que algo se pueda aerosolizar, ¿sí? Eso sí, es muy probable que lo pueda hacer, pero seguramente siempre hay un riesgo, que no te puedo decir cuál es. El riesgo máximo con traqueostomía, con BNI, cuando uno descomprime un pulmón, pone un tubo de drenaje, ¿sí? En pacientes siempre hablando positivo. Pero si vos tienes que operar, doctor, una paciente positiva, no vamos a saber nunca la carga viral que puede tener, y todo lo que implique material biológico tiene un cierto grado de carga viral. Entonces, siempre hay que usar mínimo doble guante, ¿sí?, que te resulte cómodo, para evitar, bueno, ustedes evitan, para evitar los accidentes por otras cuestiones, pero la protección de las máscaras, sobre todo porque vuela la partícula y después cae, ¿sí? Entonces, por eso hay que usar la máscara que mejor te quede cómoda a vos y te haga sentir segura. Nosotros hemos probado un montón de máscaras y algunas choca con el cirujano, le molesta, se le empaña, se le raya. Yo te recomiendo que pruebes la que más te guste porque las vamos a usar mucho tiempo. Además. Bueno, muy amable. La pregunta de la doctora Durango, pregunta la doctora si en una embarazada que dio positivo durante el embarazo, ¿cómo sería el control posterior en el embarazo y al recién nacido? Bien, ahí tenemos un contexto con varias aristas. Vos tienes la embarazada que puede haber dado positivo y después haber negativizado porque haya sido una infección lejos del parto, pero la situación complicada es la embarazada en cuarentena, ¿sí? Nosotros todavía no está bien descrito y no se sabe si la embarazada positiva alarga el tiempo de expresión viral, no compromete el embarazo, sin embargo hay una tasa de, más o menos están descritos en Argentina, ¿sí? Es lo que sabemos a nivel de información, pero no sabemos el contexto, ni enfermedades, ni comorbilidades, ni complicaciones, ni nada. Pero si tú embarazada, ¿sí? La norma del Ministerio de Salud de la Nación te dice que tiene que ser un parto con todos los cuidados y que en la medida que se pueda, porque la mamá y el bebé estén bien de salud, tienen que permanecer juntos, ¿sí? Motivando la lactancia materna desde el primer momento, si es que los dos están sanos, ¿sí? Y considerándolo al bebé como contacto estrecho de la mamá, pero siendo que siempre va a ser mejor el riesgo-beneficio de darle la teta que separarlo de la mamá en la medida que se pueda. Y la norma te dice que por el tiempo que sea necesario tiene que permanecer internada, ¿sí? Que puede ser 24 horas, 48 horas, aislada, ¿sí? Que le tiene que dar la teta al bebé y que se le tienen que proporcionar los cuidados, te los resumo, pero están en el Ministerio de Salud de la Nación, por ejemplo, que cuando le dé la teta al bebé, tiene que tener barbijo, después limpio para que el bebé no entre en contacto con el alcohol,
tiene que darle la teta, tiene que estar alguien al lado, que si tose lo tiene que tener al bebé, cambiarle el barbijo, un montón de situaciones propias de lo que es el puerperio inmediato, pero que siempre se pide que la mamá permanezca con el bebé y empiece la lactancia materna como en cualquier otra situación normal, en la medida que se pueda, ¿sí? Nosotros tenemos en la neo del Hospital Banda un bebé que ha venido como una clínica respiratoria, 14 días del departamento Copo, como una bronquiolitis, se lo hizo hisopado dado positivo, la mamá y el papá negativos, el bebé hecho una neumonía, está bien, nunca ha alterado sus laboratorios y siempre ha ido mejorando el requerimiento de oxígeno. Sus papás son negativos, no sabemos de dónde ha adquirido el virus, pero en esa situación, por ejemplo, hemos aislado a la mamá por ser contacto estrecho del bebé, está aislada cumpliendo su aislamiento y el bebé está cumpliendo su aislamiento en la neo de la Banda, porque está todavía internado, pero está bien, ¿sí? Porque eso ha sido al revés. No sabemos de dónde se ha contagiado el bebé, su mamá es negativa, o quizás la mamá ya ha pasado y ahora sea negativa, no lo vamos a saber, pero cada situación se estudia y se tiene que resolver en particular, ¿sí? Por eso necesitamos trabajar en conjunto. Bueno, importantísima la charla de hoy, clarísimo todos los conceptos. Si tienen alguna duda más, lo pueden dejar en el chat, así la doctora les responde. De momento nos ha quedado clarísimo cómo protegernos para hacer una consulta segura. Doctora Araceli, la verdad que en cuanto al parto y a la cirugía, también nos ha quedado clarísimo que debemos protegernos como si la paciente fuera positivo. Y con todos. En la mano el hisopado o el test rápido que nos avalen. De hecho, si lo tuviésemos, tampoco vamos a tenga el hisopado negativo de la paciente hace... Exacto. No le garantiza nada, usted tiene que protegerse. Muy bien. Perdón, una preguntita, ¿puede ser? Sí, Ivette. Sí, claro. ¿Qué efectividad tiene, que son las que a veces nos dan en algunos establecimientos? Todas no las máscaras acrílicas. Sirven para proteger. El virus no penetra ninguna superficie ni la perfora, ¿sí? Yo considero que nosotros, que estamos trabajando en los lugares, que vamos de distintos lugares y para sentirnos cómodos tenemos que tener nuestro propio instrumental que llevemos de un lugar a otro con el que más nos sintamos cómodos. Las máscaras de acetato que le dan en los lugares, mientras usted se sienta cómoda y le tape desde la frente hasta por debajo del mentón, úsela sin problema, la limpia con alcohol o con agua y jabón antes de usarla y se la saca y la limpia de igual manera, bajo el agua, con alcohol, como usted quiera. Yo prefiero, sí, con el que me sea cómodo para trabajar a mí, sobre todo ustedes que operan. Porque capaz que le queda ajustada, le hace doler, le duele la oreja, le marca la cara, y eso ya le trastorna el procedimiento, porque ustedes están varias horas haciéndolo. Yo por ahí estoy 3, 4 horas hisopando, y si estoy incómoda, les juro que prefiero, me dan ganas de arrancarme todo, entonces por eso uso segura las cosas que a mí me resultan cómodas, por eso los invito a que inviertan en la máscara que más les guste, para que ustedes la tengan. Esta situación, colegas, va a seguir y va a seguir todo el verano y se va a reagudizar un poco en el próximo frío y ustedes van a tener que seguir procedimientos endoscópicos, hemodinámicos, nosotros que revisamos los pacientes en la guardia, así que los invito a que busquen sus propias máscaras y les gusten, pero después, si a ustedes les dan en sus lugares de trabajo, cualquiera
las otras se rompen más rápido. Quizás con el segundo o tercer lavado pierde el pegamento o lo que sea. Pero ustedes usen la propia porque es una inversión, es una buena inversión en realidad. Bueno, antes de terminar, yo les agradezco profundamente. Tenía muchas dudas en cómo iba a salir esto porque sé que todos eran grandes profesionales del otro lado. Quedo a su total disposición. A muchos los conozco de antes, como a la Florencia, porque soy muy amiga de la Nati. Había varios que estaban aquí porque la doctora las ha traído, así que me encanta que estén. Y bueno, cuando quieran volvemos a repetir o hablamos de otras cuestiones. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Araceli.